Hola, bueno, entonces en este video voy a calcular, digamos, cómo se simplifica un sistema de resistencias en paralelo. Entonces, pues para eso pasemos al tablero. Veamos acá. Tenemos un conjunto de resistencias, n resistencias que están ubicadas en paralelo y tenemos que reemplazar a todas estas resistencias por una sola que sea equivalente a estas dos. Entonces, a diferencia del caso anterior donde nosotros teníamos resistencias en serie, pues lo que vamos a tener es que cuando la corriente eléctrica ingrese por acá, se va a redistribuir entre cada una de estas resistencias. Es decir, por ejemplo, si acá ingresa una corriente I, por acá por la resistencia 1 pasará I1, por acá por la, en este caso, resistencia 2 pasará una intensidad de corriente I2 y por acá por la resistencia N pasará una corriente I3. IN, porque es la resistencia N. De modo tal que la suma de todas esas intensidades de corriente pues serán igual a la intensidad de corriente total. Otra cosa más que hay que tener en cuenta a diferencia del caso anterior es que cada una de estas resistencias al estar en paralelo van a estar sometidas a la misma diferencia de potencial. O es decir, porque pues cada uno de estos dos puntos, o sea este punto y este punto están conectados digamos a una misma batería, entonces todas las resistencias tienen que estar sometidas a la misma diferencia de potencial. Ahora, siguiendo con la idea, pues la intensidad de corriente, que era lo que yo había dicho, tiene que ser igual entonces a la suma de intensidades de corriente. Es decir, tendría que ser igual a I1 más I2 más puntos suspensivos hasta IN. Ahora, si nosotros pues recordamos la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial es igual a I por R, entonces lo que nosotros vamos a tener es que si despejamos la intensidad tendría que ser igual a la diferencia de potencial entre R. Es decir, en este caso yo puedo escribir a I1 como la diferencia de potencial entre los extremos dividido por la resistencia 1 y así a las demás. Es decir, I2 sería la diferencia de potencial dividido entre R2 y puntos suspensivos hasta la diferencia de potencial entre Rn. Una vez que ya tenemos esto, pues vemos que el factor común es B, entonces podemos factorizar al B y tendríamos que B multiplicado por 1 entre R1 más 1 sobre R2 más puntos suspensivos hasta 1 sobre Rn, pues nos daría en este caso la intensidad. Ahora, si nosotros queremos despejar el voltaje, pues tendríamos que pasar esto de acá al otro lado dividiendo, o lo que es lo mismo, digamos, elevado a la menos 1. Entonces, haciendo, digamos, ese cálculo, voy a anotarlo acá de este lado, tendría entonces que el voltaje tendría que ser igual a la intensidad multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más puntos suspensivos hasta 1 sobre Rn elevado todo a la menos 1. Por lo tanto, pues, como en esta resistencia equivalente se tiene que cumplir que el voltaje tiene que ser igual a la intensidad por la resistencia equivalente, por comparación, lo que se puede ver es que este término tiene que ser igual a todo esto que está aquí. Por lo tanto, podemos decir que la resistencia equivalente para un conjunto de resistencias que están en paralelo tiene que ser igual a lo siguiente. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta más 1 sobre Rn elevado en este caso a la menos 1. Es decir, es igual a la suma, a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. Y pues por lo tanto esta sería entonces la forma de simplificar un circuito con resistencias en paralelo. Entonces pues no olviden suscribirse o escribirme también por Twitter para poder leer sus comentarios y quizás alguna otra sugerencia de video. En las siguientes horas
sí, como cosa rara, hoy voy a subir 3 videos. Voy a subir un video sobre el efecto Joule. Entonces estén atentos.